Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso día al cual tú nos has hecho vivir, Señor. Cosas lindas, cosas malas, cosas buenas, Señor. Pero todo, Señor, Padre de la gloria, está en tu presencia, Señor, papito lindo. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos habla. Tú eres el que siempre está, Señor, aconsejándonos de la mejor manera. Te damos gracias, Señor, te doy gracias por mis hermanas, por mi hermana Carmen, por mi hermana Liliana. Gracias, Señor, por Giselle. Gracias por cada una, Señor, de tus hijas, de esta sierva, que se esfuerzan, papito lindo, por amarte, por entenderte, Señor, y a través tuyo entendernos a nosotros. Gracias, Señor, te doy por todo y cada uno de nuestros hermanos, los que están luchando, aquellos que están siempre queriéndote representar de la mejor manera. Papito lindo, si alguno está caído, levántalo, Señor. Si alguno precisa ayuda, avísanos, papá. Y si alguno, Señor, Padre de la Gloria, está equivocado, corrígelo, Padre, para que el mundo, Señor, no siga hablando mal de ti a través de nuestros malos actos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, bendecimos tu palabra, clamamos para que tú nos enseñes sobre este hermoso libro de Daniel, para poder entender un poquito más, Señor, cómo es que tú hiciste todas las cosas perfectas. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel, dice acá, Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria sea al Señor. Sabemos de quién está hablando, ¿no? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el rey ya por excelencia. Y siempre me hace acordar, cada vez que veo que hay un reinado, o que alguien trata de rey a alguien, me acuerdo cuando Jesús habla con Pilato, y cuando le pregunta ya repetidas veces, ya cansado, le dice, ¿pero eres tú rey o no? Y él le dice, yo para esto he nacido, como diciéndole, yo fui puesto para rey, nadie me puso como rey, yo nací rey. Yo soy rey cuando soy chiquito, cuando soy grande, cuando yo soy rey. Y cuando vos nacés a Jesucristo, vos sos hijo de Dios. No importa si sos chiquito, grande, ya Dios te seleccionó para ser un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? Entonces, eso de decir, no, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé, no sirve delante de Dios, porque si no estás diciendo que Él te escogió por escoger un racimo. Me gusta ese racimo, y dentro del racimo vino una uva que no servía. No importa, la quitamos, pero el racimo está bueno. No, Dios no es así. Dios te escoge porque Él sabe las cosas que puede hacer con vos, no las que vos podés hacer con Él. Porque nosotros simplemente con amarlo, Él responde de la manera en la cual nosotros podemos hacer las cosas que Él quiere. Entonces, si esperamos nosotros a estar preparados para servir a un Dios tan grande, vamos a fallar. Pero si nosotros predisponemos nuestro corazón a servirle por amor a ese Dios, ahí sí vamos a ser los instrumentos que Él quiere. Y dice así, el gran profeta de los imperios mundiales. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y mira otra vez cómo trata el libro de Daniel a Jesucristo, porque lo presenta como la piedra de quebrantamiento. ¿Por qué este libro presenta a Jesucristo como la piedra de quebrantamiento? Porque acá habla de todos los reinos y habla de que se va a enfrentar, ¿sí?, el reino este que no es humano contra todos los reinos y les anuncia que los va a vencer. Entonces, él más que nadie, Jesucristo le dijo a sus seres queridos, le dijo a su pueblo, yo soy la piedra del ángulo, la piedra de quebrantamiento, ¿sí? Entonces, él mismo le estaba diciendo, ustedes son un poderío al haberse helenizado, que este poder magníficamente los va a enfrentar a ustedes. Pero no hablaba de carne ni de sangre, sino de espíritu. Y eso es lo que no entendían. Imagínense los eruditos de aquel entonces queriendo entender a este Jesús de Nazaret, queriendo entender a este hijo de carpintero, queriendo entender a este hombre tan simple que todos los simples lo seguían.
Entonces, cuando él le decía, yo soy la piedra de quebrantamiento, le decía, ¿este está hablando de lo que dice Daniel? ¿Este está diciendo de que él se va a volver un monte y va a cubrir la tierra? ¿Este está diciendo que nosotros por no obedecerle vamos a ser quebrantados en esa piedra y no ayudado? Este es el que nosotros interpretamos en Ezequiel, en Ezequías, que va a haber un edificio bien concertado y que él le va a dar el toque final a ese edificio. Entonces, imagínense lo difícil que era para estas personas que conocían la palabra de Dios. Porque nosotros aún no conocemos la palabra de Dios, cómo fue dicha, cómo fue hecha y para quién. Nos cuesta mucho, pero esas personas vinieron ya con un montón de años, casi 2600 años leyendo esa palabra. Imagínense tantos años de generación en generación que leían la palabra de Dios y la entendían. A los 12 años ellos ya daban examen de la palabra de Dios del Pentateuco. Y acuérdense de que ellos tenían porciones al entrar a su casa, al salir de su casa, que cuando veía a los que admiraban a los maestros tenían pedacitos, ¿sí?, justamente de los primeros 5 libros en cajitas pegados en su cuerpo, se llamaban filaterías. O sea, era algo muy normal entender la letra, pero no entendieron el significado. Por eso le dijo, los vengo a enfrentar a ustedes. ¿Cómo? Si dijiste que venías a salvarnos. No, espiritualmente contra ustedes. Entonces, cuando le decía, yo soy el ángulo de todo el edificio, yo soy la piedra de quebrantamiento, le decía, este es el que habla Daniel, y empezaban a sacar cuenta. Y realmente él era el que venía, ¿sí? Por eso trata a Jesucristo como la piedra del quebrantamiento, por las profecías que hay dentro de este libro. Y dice, y es el nombre de un príncipe de la casa real de David, quien ejerció el ministerio admirable en el mismo corazón del imperio babilónico. Daniel recibió profecías que han conmocionado a creyentes e incrédulos a través de los siglos por la exactitud con que en ellas se definen los imperios mundiales de la historia. Daniel nos presenta la historia de las potencias gentiles desde Babilonia hasta el fin. Estas profecías se consideran entre las más notables de la Biblia. Cada una de las profecías que le dio Dios a Daniel se fueron cumpliendo. Y esa es otra de las cosas por la cual la ciencia se tiene que dar cuenta de que es verdad, porque cuando fue dicho esto, a la fecha que estaba, se fueron encontrando, obviamente, los restos de la Babilonia vieja, que todos definen como una de las 7 maravillas, los jardines colgantes de Babilonia, que quedaron muy poquitos pedacitos, ahora ya no quedan más nada, ¿no? Pero tienen la edad de todas estas cosas y cuándo vivieron, y cómo las profecías que hay dentro de este libro, que nosotros sabemos que es el libro de Dios, dan la exactitud de cada uno de los imperios que fueron pasando. O sea, va a entender que Babilonia, Asiria estaba primero, que Babilonia también pudo tomar el dominio, que después de Babilonia vinieron los medios y los persas, ¿sí? Que los persas después le dieron permiso al pueblo de Israel, que después de esto no hubo otra manera de no decir que no vinieron los romanos y vencieron. Entonces, son cosas que realmente uno las puede negar, como decir, no, yo no creo, pero no pueden decir que no son verdad. ¿Quién escribió Daniel? Dice, el libro mismo presenta a Daniel como su escritor bajo la revelación e inspiración del Espíritu Santo. Dice, su legitimidad fue confirmada por Cristo mismo. Vamos a ver, Mateos 24:15. Mateos 24:15. Mateos 24:15. Se enojó mi Biblia. Cuando habla de señales antes del fin, acuérdense que acá está hablando Jesucristo, ¿sí? Dice así, por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Jesucristo mismo da testimonio de que Daniel
es inspirado por el Espíritu Santo, sino ¿por qué lo nombraría justamente el Señor Jesús? Habla de las señales del fin. Y acuérdese, acá cuando habla dice la abominación desoladora, hubo una abominación desoladora, pero queda otra abominación desoladora, ¿sí? Antíoco Epifanes IV, ¿sí? Entró en el templo, pero ya no estaba la gloria de Dios, y puso una olla de cerdo a hervir y una estatua de Júpiter. Entonces, ellos creían, los judíos, que esa era la total abominación desoladora, pero lamentablemente no era, porque ya no estaba la gloria de Dios ahí, ¿sí? O sea, no profanó nada. Entonces, lo que sí está hablando es en el corazón, cuando se profane el corazón. Y sabemos que el hombre está dejando que su corazón se profane mucho, hasta hacerla justamente esta maldad abominable para Dios, y ahí justamente empezará el principio del fin. Por eso es otra de las marcas que tenemos para decir que ya queda poco antes que venga el Señor. El hombre ya de por sí dejó que su corazón sea totalmente profanado. Entonces hay personas que ya no tienen nada del Señor. Y es ahí donde empieza Cristo a decirle, adviértanse que pronta está mi venida. Dice, Daniel vivió en la época en que el imperio babilónico llegó a su apogeo. Fue llevado cautivo a la gran capital del imperio cuando apenas era un adolescente, y allí permaneció hasta su vejez y su muerte. En los días de Daniel, Babilonia era la ciudad máxima del mundo, cabeza del imperio, más poderoso que hasta entonces había existido. 70 años duró el imperio y Daniel lo presenció desde su surgimiento hasta su caída. 45 años reinó el gran Nabucodonosor, quien admiró y honró a Daniel, y 3 veces reconoció públicamente al Dios de Daniel como el Dios verdadero. Lo sucedieron luego 5 reyes, bajo el reinado de Nabonido, su hijo Belsasar. Babilonia cayó, dice, bajo el creciente poderío de los medos persas. Daniel vivió entonces bajo los nuevos soberanos, primero bajo Darío el Medo y luego bajo Ciro el Persa. En total, Daniel vivió 72 años en Babilonia, desde el primer año del cautiverio hasta posiblemente 2 o más años después del primer regreso del pueblo a la tierra bajo Zorobabel. Toda una larga vida como testimonio viviente de Dios en el palacio del imperio que regía el mundo. Miren, Daniel fue llevado cautivo desde jovencito y vivió 72 años para poder ver y expresar todo lo que Dios le decía. Vivió no solamente hasta ver cómo se moría el imperio babilónico, sino vivió un par de años también con los medios y los persas, como para que Dios no le fallase y le dejase ver el regreso de su pueblo justamente a Jerusalén. Quiere decir que mientras Zorobabel estaba viniendo a la tierra de Canaán, él todavía seguía en el palacio de los medios y de los persas, ¿sí? Ya viejito, ya anciano, pero él estaba viendo el regreso de su pueblo. Él había estado mirando cómo Dios preparó su pueblo para que pudiese regresar. Qué feo es tener un gran misterio en el corazón y contarlo y que nadie te crea, ¿no? Cómo los hombres podían vivir en aquel entonces con grandes secretos dados a conocer a voces y que nadie le creía. Porque él era uno, y nosotros no vamos a verlo, de lo cual él buscó los libros y leyó, y les hizo saber, mire que se están cumpliendo los 70 años que dijo Dios cuando nos mandó a nosotros acá, se están cumpliendo, y si se cumplen, tenemos que prepararnos para regresar, pero nadie le hacía caso. Me imagino yo qué feo, ¿no? Es saber cómo viene el tiempo y que nadie te obedezca. Y esas son las cosas las cuales Dios nos cubre a nosotros en este tiempo. En este tiempo de gracia, en este tiempo de Jesús, ya nos profetizó todo, pero nos da profecía para crecimiento de la iglesia, pero no deja que nuestro corazón se turbe con esas profecías. Porque hasta ahora no he visto a nadie quien todavía siga con esta clase de profecía, porque sería bastante difícil que en este tiempo Dios te dé semejante secreto y nadie te crea. Su contemporáneo en el ministerio. En su niñez
y temprana juventud. Daniel seguramente conoció al profeta Jeremías, guardaba y conocía perfectamente los mensajes de este hombre de Dios. Vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 2. Lo encontró. Daniel capítulo 9, versículo 2. Dice, y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué leía él? Las profecías que otro profeta había hecho Dios con él. Miren qué lindo, ¿no? Porque él dice, yo Daniel leí, o sea que él veía que había otro profeta y que era más grande que él, que ya había vivido y que ya había amonestado justamente porque él vino a la deportación, quiere decir que lo había escuchado en Jerusalén, y no solamente lo escuchaba, sino que ¿qué? Sabía que tenía la orden de escribir, y cuando fue allá, y cuando él pudo tomar el palacio, cuando pudo tomar un lugar de prominencia, no se preocupó solamente por él, sino habrá dicho, a ver, si yo estoy acá, porque estamos en el capítulo 9, y tantas cosas se dio, los libros que trajo de Jerusalén, ¿no me los puede dar a mí? Porque de lo contrario no lo podría haber leído. Y cuando los agarró, él se preocupó en a ver qué dijo mi hermano profeta, qué dijo Dios a través de él. Y dice, yo Daniel leí y estuve mirando de que se estaba cumpliendo, porque dice que todas estas cosas Jehová le dijo a este profeta que en 70 años se terminarían. ¿Sí? Qué bueno sería eso, poder mirar o escuchar de nuevo las prédicas de nuestros hermanos para ver qué dijo Dios. Yo le preguntaría a muchos, ¿no? Cuando van a la iglesia, al otro día nomás, ¿de qué habló el pastor? Hay algunos que no se acordarían, ¿no? Más del 50%. Dice así, el profeta Ezequiel llegó a Babilonia varios años después de Daniel. Ambos ejercieron su ministerio en el cautiverio. Uno en el palacio, ¿se acuerdan? El otro en el campo. Mientras tanto, dos profetas más, Abacú y Abdías, recibían también palabra de Dios en la ya desolada tierra de Israel. Palabra clave del libro de Daniel, dominio. Divisiones principales del libro. El libro de historia, capítulo 1 al 6, bajo el reinado de Nabucodonosor, capítulo 2 al 4, bajo el reinado de Belsasar, capítulo 5, bajo el reinado de Darío el Medo, ¿sí? Capítulo 6, libro de profecías, capítulo 7 al 12. Dice, temas para ponerse a meditar, poderes enfrentados. En el libro de Daniel hay un contraste notable entre el poder del mundo y el poder de Dios. Hay un no contraste, sino un enfrentamiento. El contraste de ambos poderes se manifiesta desde el primer capítulo hasta el último, desde la primera victoria de 4 adolescentes en medio de una corte pagana hasta las grandes anonadantes profecías acerca del poder que quebrantará todo el imperio y la gloria del mundo. Vamos a leer Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Para ver cómo seleccionó Dios a este joven y a los otros 3 jóvenes que lo acompañaron, ¿no? Dice así, Daniel capítulo 1, versículo 1, en adelante. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, o sea, Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. A ver, no sé si se dio cuenta
que el rey de Babilonia mandó a seleccionar a los jóvenes. Pero ¿cómo debían ser los jóvenes? Cuando habla de jóvenes tiene que ser menor de 20 años. Acuérdense que para ser adulto tenían que tener 30. ¿Sí? Y dice, trajese de los hijos de Israel, primero, del linaje real de los príncipes, no quería cualquiera, ¿sí? Sino del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Quiere decir que tenían que ser chicos que estudiasen mucho. No estaban jugando a la bolita, ni estaban en el río, ni se fueron a pescar. ¿Por qué? Porque dice, idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, tenían que estar acostumbrados a lo bueno, a lo delicado. Tenían que tener buenas costumbres. No podía, ¿no?, ir a la casa del rey y limpiarse así la nariz. No eran porque eran jóvenes. Quiere decir que ya Dios empezó a seleccionarlos para que ellos pudiesen representarlo en aquel lugar. Pero mire lo que me gusta abajo un poquito, el versículo 6, lo que dice. Entre esto estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, son 4. Entre esto ya Dios mandó a 4, más selección todavía. Y dice así, a estos el jefe del eunuco le puso por nombre. A Daniel Belsasar, a Azarías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Mire cómo es Dios, no importó que los demás le cambiasen el nombre. Él conocía a esos 4 y él sabía cómo los iba a usar a esos 4 y él sabía cómo los preparó a esos 4. Aunque no creían en Jerusalén que iban a ir cautivos, Dios ya lo estaba mirando y Dios estaba diciendo, voy a sorprender a Babilonia con estos 4 jóvenes. Voy a sorprender a los hombres, aún a los hombres de guerra, con estos 4 muchachos. Y por eso el libro de Daniel se trata sobre estos 4 muchachos. Ustedes se acuerdan quiénes eran los otros 3, ¿no? ¿Se acuerdan que fueron al horno? Y que dentro del horno después había alguien que era como el hijo del hombre, porque estaba diciéndolo Daniel. Daniel interpreta a Jesús como el hijo del hombre. Y acuérdense de que estos muchachos también le respondieron algo a Nabucodonosor, ¿sí? Que nuestro Dios nos salvará, y si no nos salve Dios, no importa, seguiremos alabando a Dios, o sea, hace lo que quiera. ¿Se acuerdan que el horno fue puesto 7 veces más el fuego que normalmente se ponía? Que los hombres que echaron a estos 3 varones, ellos se quemaron afuera, pero esto no adentro. Entonces, todas esas cosas hacen saber que Dios quiere corazones predispuestos a escucharle. Me encanta cuando los jóvenes tienen un parecer con el Señor en sus pensamientos y no con el mundo. Porque es ahí donde empiezan estos hombres de negocio celestial en el cual les va bien, porque saben cómo recepcionar la palabra de Dios. Mire lo que dice Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. ...20, 21 y 22. Mire lo que dice este jovencito, ¿sí? Estas palabras tan lindas, después Jesús repite parte de estas palabras. Y esas palabras son para nosotros, para que podamos entender. Él ya se había negado, ¿se acuerda? Él no quería comer de la comida del rey, pero no porque despreciara comer, sino porque la comida del rey, vio que le dijo que todas las cosas las puso junto a su Dios. Toda la comida estaba designada primero a los dioses para después dársela al rey. Ahora, lo que nadie le daría a un dios sea legumbre, porque es lo más bajo que hay. Entonces, Daniel sabía y era entendido porque él estaba preparado para estar en un palacio, que en un palacio nunca le iban a dar legumbre a ningún dios. Era una falta de respeto, ¿no? Es como servirle que venga el presidente de la nación y vos le sacás un mate cocido. Vos decís, no, por lo menos un café, ¿cómo le va a sacar un mate cocido? ¿No? Pero bueno, la cuestión es que él sabía, por eso él sabía decir, a ver, ¿qué es lo que no le ofrecen a este Dios? Y las legumbres, pero las legumbres son de mi Dios, amén, obviamente, si todo lo hizo el Señor para nosotros. Por eso él honró con las legumbres a su Dios y no con los otros manjares que honraban a otro Dios.
Por eso le responde así. Pero mire lo que dice acá, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, Daniel, el jovencito, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo. A ver, ¿cuándo sea bendito el nombre de Dios? ¿Únicamente cuando estaba él? ¿O no? ¿O dijo de siglo en siglo? Quiero que usted me interprete. Si dice él, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, ¿el siglo XXI también tiene que ser bendito Dios? Mire cómo lo trata. Amén, tiene que ser bendito Dios. Y eso es lo que Daniel quería hacerle entender a las personas, que cuando dicen todos los siglos, en todos los siglos es bendito Dios, porque hay un propósito de la bendición de Dios. Y dice así, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Dígame, cuando usted invierte y se lo da a Dios, no hay manera que su inversión no pueda ser exitosa. ¿Por qué? Porque Él es bendito en todos los siglos. No solamente cuando se dijo la palabra, sino proféticamente están anunciando que en todos los siglos Él es bendito y que Él revela lo profundo y que Él mora en la luz. Entonces es imposible que su inversión falle cuando usted se la entrega a Él. Y es ahí donde nosotros entendemos que los hombres pueden invertir muy bien en la tierra, pero esa tierra depende de la voluntad de los hombres. Pero cuando invertimos nosotros en Dios, depende de la voluntad y el conocimiento de Dios. Y hasta ahora nadie le ha podido ganar. Mire este joven cómo aprovechó el momento para hacerle entender a estas personas que no importaba que en ese momento ellos eran la potencia mundial, que no importaba que en ese momento ellos tenían los mejores negocios. Nadie se atrevería a no hacer negocio con Babilonia. En aquel entonces nadie hubiese dicho, no, no voy a venderle oro a Babilonia, mucho menos madera, no, se la vendo a otro. No, era el imperio de moda, eran los que tenían toda la plata, eran los de mejores bancos que había. Y si vos no querías venderle, te mandaban a toda la tropa que tenían ellos y no te lo vendía, te lo sacaban. Entonces, nadie hubiese renegado de hacer negocios con ellos. Pero Daniel, un muchacho de 20 años, dijo, no voy a hacer negocios con ustedes. ¿Por qué? Porque yo conozco quién es el mejor negociante. Prácticamente le dijo, no como de lo de ustedes, porque esa es inversión de los hombres. Voy a comer de lo que invierte mi Dios, porque eso sí da ganancia. Ahora, ¿quién se atreve de nosotros a decirle eso al mundo? Nadie, ¿no? Porque viene el mundo con una 4x4 colorada con marcha de 5 y airbag y una pantalla para que mires la parte de atrás de tu camioneta y te mató el mundo, ¿no? Vos cansado ya de usar la SUV, no saber qué bicicleta andar, te mata el mundo con ese. Pero la cuestión es decirle, yo quiero invertir en el cielo, yo quiero invertir con el que mejor tiene las inversiones, pero no somos capaces de eso. No somos capaces de eso. No me traigas una camioneta a mí porque caigo. Debemos de entender, lo que ahora nosotros creemos eso ya pasó, dice de los siglos en siglos. Quiere decir que en este siglo es, y fíjate que Jesucristo dijo lo mismo. ¿Te acordás lo que dice el Padre Nuestro al final? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Tuyo es el poder por los siglos. Lo dijo Jesús, el mismo Dios. Tuyo es el poder por los siglos, diciéndole, de acá en adelante también, en el 2021, también, Tonti, también el poder ahí en ese año, también es de Dios. Por eso nosotros también debemos invertir y saber en quién invertir, porque Dios también está en este siglo, porque el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la unción son de Él siempre. Pero a no entenderlo nosotros nos perdemos de esas cosas y nos hacemos amigo y compañero, o estamos una pata acá y otra pata allá,
para ver quién de los dos saca más ventaja, me tiro para ese lado. Eso es lo que entendía y eso es lo bueno, eso es lo lindo, obviamente, que decía, mira que cuando le interpreta algo, me encanta cuando él le interpreta un sueño y le dice quién era en realidad Babilonia. ¿Sí? Hay un momento en que le dice, ¿quién es Babilonia? Para que lo voy a buscar, creo que capítulo 4, para. Sí, mira lo que dice capítulo 4, versículo 20. Para que vos veas que él no niega quién era Babilonia. O sea, Dios le revela y le dice, no, yo no niego de que Babilonia ante los hombres es grande y es hermoso y que está creciendo. Pero el problema es cómo lo está haciendo y cómo va a terminar. Y Daniel se lo interpreta y se lo dice, no se esconde. Viste que vos no serías capaz de decir, pero usted es el mejor, usted es grande, qué gran presidente, cuántas cosas está haciendo. Mirá lo que le dice en el 4:20. Dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, le dice, oh rey, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pero creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. No lo niega. Tú mismo eres, oh rey, le dice. Tú eres ese árbol tan grande que se ve desde todas las naciones. Tú eres aquel que tiene tantos frutos que los animales vienen y comen todo y las aves pueden hacer hermosos nidos, unas mansiones preciosas las aves ahí. Pero después le dice de que Dios lo iba a cortar. ¿Sí? Dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro de bronce y en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo será tu bañado. Y pasarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Gloria sea al Señor. Por más que sea grande, cuando tu orgullo viene sobre tu vida, el Altísimo es el que da la orden de cortarte. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca que Dios tiene el dominio sobre donde están los hombres, le dice. Hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que le da a quien Él quiere. Él tiene el dominio sobre los reinados de los hombres. ¿Quién? Dios tiene el dominio sobre el reinado de los hombres. Dios tiene el dominio. No lo tienen las naciones que se creen poderosas. Dios tiene el dominio de los reinos sobre la tierra. Y por eso es que caen, y por eso que no se levantan, y es por eso que se confunden, y es por eso que hacen alianza, y es por eso que quieren sostener lo insostenible. Porque no reconocen como Nabucodonosor de que es Dios el que manda todas estas cosas. Aunque era grande, y se lo hizo saber por este joven. Mirá que todas estas cosas lindas que estoy diciendo, sos vos. Pero también te tengo que decir lo que va a venir. De que no te estás portando bien. Y Dios sabe que no te estás portando bien. Pero fíjate que le dice, pero tu reinado te será firme. Por eso dice que la cepa, las raíces queden con bronce y con hierro. Alianzas que van a sostenerlo a él, porque después él vuelve, ¿sí? Y reconoce de que Dios es el Dios de todos los dioses. Aunque después su hijo falla. Pero mira vos lo que fue capaz de decir este joven. ¿De qué fue capaz de decir este joven que venía de esclavo? A ver, su nación había sido conquistada y había venido a la casa de su conquistador y había sido seleccionado para estar en lo más íntimo
de este conquistador. Pero aún así, él le dijo lo que Dios le había dicho que le diga, ¿sí? No importa en qué posición estaba cómoda. Porque bien, Nabucodonosor podría haber dicho, está bien, tiene razón, pero ahora mándelo al campo, mándelo con los esclavos a paliar allá, mándelo con los otros a que abra otro brazo del río. Pero no sucedió así. Y qué bueno es cuando nosotros, vuelvo a decir, nuestro joven corazón no tiene problema en enfrentarse a los poderes del mundo cuando lo determina arriba. El dominio de las circunstancias, dice. ¿Puede un joven triunfar en medio de un ambiente completamente contrario a su fe y sus convicciones? ¿Usted qué dice? ¿Le aconsejaría a un joven que pueda él hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres? ¿Le aconsejaría a usted, a su joven corazón, de que no importa lo que hacen los hombres, sino lo que Dios puso en su vida? Qué difícil, ¿no? La corrupción, la licencia, la inmoralidad en las costumbres llegaron a extremo espantoso en la Gran Babilonia. A sus ídolos Bel, Nebot, Nergal, Merodach y otros se les rendía culto con ceremonias cuya impureza eran un asunto de ritual. La comida del rey, dice, que se negaron a comer los 4 jovencitos, muy probablemente habían sido ofrecidas primeramente en sacrificio a estos reyes abominables, a estos ídolos. Entonces, él como joven aprendió a invertir muy bien. Como joven digo, ¿dónde puedo invertir mi vida? Y la mejor opción era Dios. Cuando mi corazón es joven, ¿dónde puedo invertir mejor mi vida? ¿Dónde puedo llevar mejor mi corazón? ¿Dónde me van a tratar mejor mi corazón? Ante Dios, no ante ningún hombre. Y eso es lo interesante. Pero hay un Dios, dice, en los cielos. Daniel y sus compañeros apenas se habían graduado como cuando se enfrentaron con una situación realmente grave. La corte entera estaba convulsionada. ¿Qué había sucedido? Daniel no tendría aún 20 años en ese momento. Sin embargo, un señor militar de tanta importancia como Arioc lo escuchó atentamente dice, y lo mismo sucedió con el mismo rey. ¿Puede un joven, dice, tener tanta confianza y tanto respeto en el lugar de trabajo? ¿Puede un joven aconsejar a sus adultos? Qué difícil, ¿no? Bien, la realidad. Dice nuestro Dios a quien servimos. Parece que Nabucodonosor olvidó bastante pronto su primer encuentro con el Dios del cielo. La imagen monumental que mandó construir y adorar era posiblemente una figura del mismo, pues estaba cada vez más imbuido de su propia importancia. Según notas de una gran antigua traducción de la Biblia, este incidente que ocurrió el mismo año en que Nabucodonosor incendió Jerusalén, Daniel y sus amigos tendrían ya alrededor de 35 años. Mira el tiempo que iba pasando, ¿no? Seguían viviendo ahí. Ellos se seguían tratando de no acostumbrarse. Ellos trataban de ser libres de todas estas cosas en el cual donde vivía. Les tocó vivir en un palacio, le tocó vivir en un lugar donde todas las cosas paganas iban a ese lugar, le tocó un lugar donde decidía a alguien que no le importaba la vida humana. Por eso es que lo mandó aún a ellos a quemarlo. Entonces, todas esas cosas demuestran que el corazón joven y arraigado en el Señor puede enfrentar todo lo que venga con él. Mis hermanos queridos, vamos a ver entonces ahora, acuérdense, capítulo 2 hay una visión, capítulo 7 hay otra visión y capítulo 8 hay otra visión. Dice, ¿se acuerda la visión que empezó a ver a Babilonia, a Media y a Persia, a Grecia y terminó con Roma? Pero lo más interesante de esto, el derrumbe de los dominios terrenales. ¿Quién fue, dice, que desmenuzó la gran imagen hasta reducirla a polvo y llevado por el viento? Vamos a ver capítulo 2, versículo 34. Capítulo 2 de Daniel, versículo 34. Y dice así: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, o sea, como esos pastos que se los lleva el viento. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Pero fíjese que no solo destruyó lo que estaba en su siglo, no solo destruyó al hierro y al barro, sino destruyó también al hierro solo, al bronce, a la plata y al oro, diciéndole, Jesucristo vence todos los niveles espirituales. No es que hay alguno que se quedó olvidado o hay alguno que no quiera enfrentar, no. Dios venció en la cruz del Calvario a toda hueste y potestad, exhibiéndola públicamente, ¿sí? Entonces, no hay ninguno, no importa qué orden de demonio haya agarrado o dónde esté, Dios los venció a todos. El Espíritu Santo revela de que los venció a todos y que nos dio el poder para seguir ahuyentándolos a todos. Por eso cuando te dice, no, pero yo no sé si puedo poner la mano, si no, es tu fe la que hace que vos no creas en que ya fueron vencidos. Pero aquel que tiene fe, sí va a saber de que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Simplemente es creerle a él, porque él venció todas estas potestades que de año en año fueron tomando todos los niveles de escala del mundo. Gobernatura, ciencia, educación, medicina. Él los venció a todos, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos simplemente la relación con el Señor, con este monte, con esta piedra no cortada con mano de hombre, que venció a todos estos poderes mundiales, ¿sí? Entonces, hay que creer, por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, Él los venció y nos dio, por ser hijos de Él, el poder para seguir haciéndolo. ¿Quién es esta piedra? Dice, que nada tiene que ver con la habilidad y la fuerza humana, cortada no con la mano, dice. Los reinos de este mundo fueron levantados por la ambición y los recursos humanos, pero esta piedra no procede de esta tierra y su reino no es de este mundo. Los hombres creen que su dominio es magnífico, como la imagen dice que soñó Nabucodonosor, pero en la visión de Daniel tenemos este dominio humano a la vista de Dios. Él los ve, dice, como un conjunto de bestias salvajes, devoradoras, pero al frágil y corrompido reino de los hombres está herido, dice. En su misma base, la lucha cruel y encarnizada por el poder tiene ya su hora fijada. Cuando el Imperio Romano asentaba sus garras de hierro sobre el mundo, allá en un rincón de sus dominios, el mismo ángel que explicaba a Daniel visiones extraordinarias se acercó a una jovencita de Nazaret para anunciarle el nacimiento de un hijo, el Hijo del Altísimo, aquel que reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando meses más tarde, dice, nació el Hijo prometido, una noche silenciosa, en un lugar ignorado por los grandes, lejos estaba Roma y el mundo entero de sospechar que ese pequeño bebé era la poderosa piedra del quebrantamiento, la que un día desmenuzará hasta el polvo la gran imagen del poder mundial. Y entonces el reino del Altísimo llegará a la tierra y el universo entero como un monte majestuoso. Daniel lo ve también en aquel semejante a un hijo de hombre, que recibirá del anciano de días el dominio, la gloria y el reino para siempre. En estos días en que la carrera de las potencias por el poder se hace vertiginosa, alcancemos nuestros ojos la hora que está cerca. Vendrá el Hijo del Altísimo, la piedra del quebrantamiento, y caerá para siempre la gran imagen de la soberbia humana. Qué bonito, por eso le digo, le aconsejo que lea, que desguste Daniel despacito, que usted pueda ir y venir para darse cuenta de cómo trataba Dios los reinados, de cómo Él los veía. Vamos a ver un cachito el capítulo 7 de Daniel. Fíjese que la visión empezó con una figura de un hombre con distintas
cosas que los hacían, como oro, plata, bronce, como hierro y barro. Y mira ahora cómo los ve. Visión de las 4 bestias. ¿Cómo los ve ahora? Como una bestia. Y mire el capítulo 8. Dentro de esas bestias ahora dice visión del carnero y del macho cabrío. De a poquito Dios le va revelando que los poderes que estaban detrás de esas magníficas naciones no era tan poder humano, sino que detrás de eso venía el poder diabólico, el poder de lo terrenal, el poder de lo carnal y el poder de lo diabólico. Y se lo termina diciendo en el capítulo 8, cuando le empieza a mostrar la visión del carnero y del macho cabrío, cuando diciéndole directamente, es el demonio, es Satanás el que lleva adelante esos poderes. Por eso, mis hermanos queridos, cuando viene Jesucristo y después de haberse bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y quiere tentarlo, y viene el diablo, ¿se acuerda qué es lo que le dice lo principal para tentarlo? Que le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Sí? ¿Se imagina Jesucristo en esa situación? Tonto, tontito, le habrá dicho al diablo. Lo quisiste hacer con Daniel y nosotros del cielo le estábamos diciendo las cosas. Y ahora no te das cuenta que soy yo. A mí me venía a decir que me va a dar los reinos cuando yo soy el que construí todo con mi padre. Qué poco que tenía el diablo, ¿no? Para tentar ahí. Pero esas son las cosas en las cuales nosotros conocemos la Biblia. Y es lo mismo que cuando viene ahora Satanás y te quiere llegar a tu vida. Con tan poco vas a estar ahí. ¿Vos creés que yo puedo aferrarme a estas cosas que simplemente son naturales y que van a pasar? Y que puedo llegar a despreciar el cielo que mi padre me regaló por estas cosas. Qué equivocado estás, diablo, le podés decir. Sabés que lo que Dios me da y lo que yo gano de rodillas no lo podés tocar vos. Pero las cosas que vos tenés acá y que son materiales y que vos decís que te pertenecen a vos, dijo Pablo, basura son para mí. ¿Sí? Basura. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso es lo que nosotros vamos entendiendo, que de tiempo en tiempo el Dios es el mismo y de tiempo en tiempo la selección de sus hijos es la misma por el corazón y que ese Dios sigue teniendo el poder para resistir todas las cosas malas y para cuidarnos siempre, todos los días, del poder del diablo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por ir aprendiendo, Señor, un poquito más de tu palabra cada día. Te bendecimos, Señor, bendecimos las profecías, Señor, bendecimos las cosas que han de suceder todavía, pero sabemos que está todo bien porque está bajo tu dominio. Padre, te creemos a ti. De tiempo en tiempo, de siglo en siglo, tú eres el que tiene el poder, el dominio, el control y la gloria siempre, Señor. Te damos gracias, papito lindo, por cada uno de los que has elegido, los que seguirás eligiendo, para que pueda representar un corazón joven, Señor, con gracia, Señor, con hambre de llenarse de ti. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor, bendigo sus hogares, su familia, bendigo su canasta, papá. Clamo para que cada una de ellas se fortalezca en ti, Señor, y pueda, Padre, la gloria representar al soberano. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas queridas, acuérdense que la clase que viene es clase número 15. Vamos a estudiar Oseas, Joel y Amós. ¿Sí? Amós es uno de los profetas más lindos, de los que más me gustan. ¿Alguna tiene una pregunta? Si no, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, sierva.